O sea, el tener al artista de manera tan cercana, a pesar de que estemos aquí, es como bien ameno, la verdad. O sea, y me gustó también cómo es que ella iba diciendo, digamos, así, pues resumido, como dijo ella, pero la evolución que ella fue teniendo, ¿verdad? Y también el hecho de que coinciden varios artistas, algo que los hace o dejar el arte o por ello, por esas situaciones que ellos empiezan a pues a tener un mejor criterio, digamos, a ella, pues como ella dijo que su situación con su esposo y que después se murió su maestro, me imagino que ha de haber sido como determinante, impactante y pues a partir de ahí, pues creo que pues más de algo bueno sale y entonces pues eh, me gustó bastante todo el trayecto que ella tuvo, pero más el hecho de que estuvo con nosotros porque no sé, se siente así bien cercano. Ujú. Entonces, me gustó bastante, Lick, la verdad, como para también aprender a cómo es que ella hacía su proceso también. Y solo, pero me gustó bastante. Gracias, Sergio. Bueno, solo les recuerdo a todos de la cámara, tengo la mitad sin cámara y la otra mitad con cámara, entonces por favor para que la enciendan. Creo que también al momento de escuchar al artista, conocer sus procesos, entender un poco más la mirada en sus proyectos, nos permite apreciar mejor su trabajo. Hemos llegado a la conclusión que todos podemos tener nuestra propia lectura, ¿verdad? Todos podemos interpretar la obra de la forma en que nosotros querramos. Sin embargo, cuando yo trataba de ponerles como una analogía y decía, bueno, ¿por qué creo yo que es importante entender o conocer el punto de vista del artista independientemente si yo formulo mi propia conclusión o interpretación? Y la forma que se me ocurrió es, imagínense que, bueno, a mí me pasaba cuando estaba, por ejemplo, en los básicos, que mi nivel de inglés no era el mejor, ¿verdad? Y si me gustaba alguna canción, estaba bien, me gustaba la canción, pero no entendía qué decía. O sea, la podía bailar, la podía disfrutar, pero la canción en sí no hacía completo sentido. ¿Por qué? Porque no entendía el idioma. No sé si les ha pasado, ustedes pueden tener una canción que les gusta en otro idioma, pero no se va a disfrutar igual. Cuando ustedes entienden lo que dice la canción, les abre otra puerta de interpretación. Puede que les guste más o que les guste menos. Y si les gusta menos, van a decir, ay, bueno, igual yo voy a seguir solo bailándola y voy a ignorar la letra, porque ya no me gustó la letra, ¿verdad? Pero cuando entendemos lo que dice la canción, nos abre otra posibilidad que solo bailarla por el ritmo, que solo disfrutarla por el mero ritmo de cómo suena una canción, ¿verdad? Entonces creo que algo similar sucede con el arte. Yo lo puedo disfrutar igual, como puedo disfrutar una canción en alemán, en ruso, en inglés, la puedo disfrutar, no puedo, o sea, saber ni qué dice, ¿verdad? Pero está chile. Pero cuando yo entiendo lo que dice la letra, como que me posibilita disfrutarla más, ¿verdad? O como les digo, puede que igual no me gustó la letra y la sigo disfrutando a mi manera, pero al menos ya sé lo que dice. Algo muy gracioso es, ahorita ya ni me recuerdo cómo era que lo cantaba, pero había una canción como muy famosa, creo que de los 80, que al final lo que decía era, what a very good soup, what a very good soup, pero la forma tan rápida que la decía, la gente se inventaba y todos la aprendimos con una frase que no significaba nada. Y cuando entendimos lo que significaba, es como que te vuela la cabeza porque uno no cantaba nada, ¿verdad? Se inventaba el sonido. ¿Por qué? Porque no se entendía. Y después cuando uno entiende que la frase que dicen en inglés es what a very good soup, hace sentido porque la canción se llama Sopa de Caracol, ¿verdad? Entonces, como que se alinea, ¿verdad? Si en inglés se llama la canción Sopa de Caracol y hay una frase que habla de la sopa, en inglés pues hace sentido que diga qué buena sopa, ¿verdad? Pero si no lo sabe, o sea, uno se inventa cualquier cosa, igual lo disfruta, la gente la disfrutaba, pero no es lo mismo cuando se conoce la letra. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario de la actividad de la semana pasada?
Dale, Carla. Gracias, Lick. Pues mire, a mí la verdad me gustó un montón, pese a que yo no estaba aquí, digamos, sentada, sino que estaba afuera y estaba escuchándolo. De todos modos, digamos, a mí me encantó, la verdad, me llamó mucho la atención porque, digamos, a veces uno solo conoce al artista como por afuera, ¿verdad? O por sus videos o por sus artes, ¿va? Pero el ya tenerlo aquí en clase y ya, digamos, conocerlo un poco más, como que hace que uno entienda un poco más por qué es lo que hace, ¿verdad? O cuáles son el significado de ciertas obras o qué es lo que pasó para llegar a tal punto. Entonces, al menos a mí me gustó porque pude entender un poco más de su arte y la verdad me llamó un montón la atención. Muchas gracias, Carla. Vicky. Gracias, buenos días a todos. Al menos en lo personal anoté muchas palabras clave que me parecieron importantes y también frases que ella mencionó en dado momento. Por ejemplo, al inicio mencionó que el arte confluye con la mirada del espectador. Ese es un ejemplo de tantas cosas que nos dio claves para definirse ella misma como artista y creo yo que importante para nosotros que estamos iniciando a explorar eso, ¿verdad? Y en general de los temas de sus obras, creo que rescato mucho el que remarcó que hay que tener un discurso personal, que algo nos tiene que definir, una voz, un tema, y como artista guiarse por eso, ¿verdad? El yo tengo algo que decir y lo voy a decir de la forma en que yo puedo decirlo, ¿verdad? Eso me encantó. Y sí, definitivamente es inspirador ver a una artista tal cual la viva y a todo color, que te transmita esa energía, esa pasión por el arte y eso rescate de la actividad de la semana. Gracias, Vicky. Creo que lo de la voz es importante, pero también al inicio, cuando uno empieza, es importante explorar todas las posibilidades, ¿verdad? Porque así como Lourdes empezó con pintura clásica, ¿verdad? Luego por las circunstancias de la misma vida, deja parado, digamos, un momento la pintura y se va a la escultura. Pero digamos que empieza a explorar sin saber. Luego del tiempo de haber trabajado, haber hecho diversos proyectos, empieza a descubrir ese discurso, ¿verdad? Esa línea. Pero al principio es bueno, es saludable, creo yo, y todo el mundo, pues, si preguntan o si escuchan conferencias con otros artistas, es bien común que hayan explorado diferentes caminos, ¿verdad? Y también diferentes medios hasta poder definirse en una línea como tal, por así decir. También eso, al final de cuentas, genera experiencia y que es súper importante para trabajar en diversos medios en el arte contemporáneo, porque si se dan cuenta, son artistas como muy versátiles. Ella sabe hacer pintura, pero sabe hacer escultura. O sea, sus esculturas a mí me parecen geniales porque ella nunca habló de su formación, o sea, su formación como artista sí, pero no sé yo de su background más allá de eso, ¿verdad? Pero sus dibujos de planificación de las esculturas tenían muchísimo de dibujo arquitectónico, ¿verdad? Entonces, se permite explorar y generar experiencia en otras cosas. ¿Por qué? Porque si quiero hacer una escultura de 3 metros, ¿verdad? Y tengo que proyectar o entender cuál va a ser la dimensión o cuál es la escala humana y por qué 3 metros funciona mejor en lugar de 8, ¿verdad? Necesito tener como cierta comprensión de otros temas que los tengo que ir explorando e ir ganando esa experiencia para poder entender mejor y para hacer mejor la planificación. También cuando ella hablaba, cuando tenía este pabellón, ¿verdad? Que creo que eran 8 metros y muestra sus planos, o sea, ahí hay un plano, ¿verdad? O sea, ella entendía en qué dimensión tenía que ser cada parte como de su mapa y en dónde lo iba a poner. Eso también para mí es como diseño arquitectónico, entender el espacio, entender escalas, ¿verdad? Entonces creo que eso mismo lo va dando la experiencia y el permitirse uno explorar diversos caminos, ¿verdad? Diversas áreas, porque no sabe uno después al final
cómo va a aportar ese conocimiento a los nuevos proyectos. Dele, Cristian. Yo recuerdo haberle preguntado sobre sus redes para ver sus obras, ¿verdad? Y cuando lo vi, no me daba cuenta que ya la seguía. Entonces me recordé que yo ya había visto sus trabajos. Cuando lo vi, yo había analizado un poco, pero traté de analizar un poco el contexto, ¿verdad? Antes. Y después de la charla, o sea, después de haberme dado cuenta del verdadero contexto de la charla, o sea, eso fue lo que me llamó la atención de que sí, a veces no captamos por completo, pero saber del punto de vista original del autor es lo que me gustó mucho. Es de las diferentes ideas que hay entre todos. Es lo que más me gusta. Gracias, Cristian. Sí, al final como que todo se empieza a unir, ¿verdad? Y uno empieza a comprender mejor. Ustedes pueden ver la obra de los creadores y le pueden dar el sentido que ustedes quieran, ¿verdad? Pero ya cuando conocemos el proceso, el por qué, cuánto tiempo lleva, o sea, como que nos abre otra puerta, otro nivel de lectura. Pareciera que como que las obras de arte son como esa cebolla, ¿verdad? Y con cada conocimiento o investigación que hacemos, vamos develando una capa más adentro de esa cebolla, que tiene muchas lecturas, ¿verdad? Cada capa de la cebolla es una lectura diferente. Y no es que una cebolla sea más importante de la otra, ¿verdad? O sea, solo son capas. Y lo mismo pasa cuando empezamos a entender y a conocer a profundidad al artista. En el arte contemporáneo yo creo que sí es importante conocer al artista porque hay cosas que parecen muy simples, ¿verdad? Y a simple vista vamos a juzgar demasiado rápido. Si yo me encuentro en una galería, una obra de arte que solo es una palabra en neón, pueda que no me cause nada y que no le entienda, ¿verdad? Y que tenga resistencia, porque lo primero que puedo pensar es, bueno, qué fácil, ¿verdad? Solo es una palabra, pero si no, como que trato de conectar a través de entender el discurso del artista, de dónde viene y el por qué, yo mismo me estoy limitando de entender una capa más profunda de esa obra que parece tan sencilla, tan simple, tan banal, que cualquiera lo pudo haber hecho, ¿verdad? Pero conforme vamos estudiando tal vez lo más importante es que son conceptos que ahí estuvieron enfrente de todos, pero alguien decidió trabajar con ese concepto y le dio la vuelta y nos lo presenta de una forma diferente. Y ahí está el nivel de dificultad, porque al final requiere análisis, ¿verdad? Requiere muchísimo análisis e investigación y son cosas pequeñas, al final, detalles de la vida de todos, ¿verdad? Que están accesibles, pero que no todos nos ponemos a investigar y a pensar y a conectar. Eso también me llamaba la atención, que si se dan cuenta, no es literalmente que ella planee y diga, bueno, voy a hacer una obra de arte con polía, ¿verdad? ¿Cómo hago la obra de arte con polía? No, ¿verdad? O sea, todo se va conectando, como el de las hojas, ¿verdad? Cada una hoja le llama la atención y empieza a investigar, pero todas son curiosidades y una cosa lleva a la otra. Entre más investigo, más conexiones puedo hacer, ¿verdad? Pero sí requiere una actitud activa, ¿verdad? Porque de lo contrario, la pieza se queda súper superficial, ¿verdad? Se queda en la superficialidad y no es profundo, no, tampoco vamos a lograr conectar con otros. De eso también se trata el sketchbook. Ustedes van a encontrar coincidencias, van a encontrar temas, van a encontrar intereses y su función es seguir investigando. O sea, si mi interés, si ahorita, bueno, y les voy a comentar algo, por ejemplo, en mi caso, que ni siquiera lo he empezado, ni sé si lo voy a continuar o no, si lo voy a hacer, pero donde yo vivo, como a una cuadra, se habían puesto como unos indigentes, ¿verdad? En la acera a vivir con sus carpas. Y entonces me llama la atención que mucha gente ve a los indigentes como que es gente que se quedó sin casa por abuso de drogas. Pero la otra vez yo me puse a investigar porque dije, bueno, ¿será que así todos son unos drogadictos, verdad? Entonces me fui como que a Google Scholar, porque son cosas que uno no puede buscar solo en Google normal. Y entonces puse así como que estudios relacionados a indigentes y drogas. Y no hay ningún estudio científico, ¿verdad? Que
respalde ese pensamiento. O sea, no se sabe si hay una correlación entre indigente y abuso de drogas. Entonces es una mentira. Entonces me llama la atención porque había un señor muy amable que yo lo veía, siempre me saludaba cuando caminaba por ahí y no tenía, digamos, la planta de que está abusando de drogas. Entonces yo dije, bueno, o sea, ¿cómo es esto, verdad? Y si me quedo yo sin casa, ¿qué me llevo? Porque literal andan con carritos del súper, algunos, otros con una bicicleta llena de cosas y la policía los mueve, ¿verdad? Porque no pueden estar en la calle. Los mueve, los quita, pero entonces ellos se van a otra calle y arman ahí su carpa. Entonces ese puede ser un interés inicial. La segunda capa de esa investigación sería investigar sobre indigentes, algo parecido a lo que trate de investigar, si hay una correlación y seguir investigando más, o sea, qué porcentaje hay, en dónde se encuentra la mayor concentración, cuáles son las mayores causas de quedarse sin casa, sin hogar, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo el gobierno, ¿verdad? A nivel federal completo, o sea, ¿hay algún plan? Y luego también como conocer a la persona, ¿verdad? Tratar de escuchar su historia. Y si me hago amigo de él, tal vez él me va a presentar a otra persona. Y si se dan cuenta, en todo este proceso en ningún momento estoy diciendo que voy a hacer fotos, ni cómo van a hacer las fotos, porque eso viene después. Primero tengo que entender el problema. Primero me tengo que empapar y tratar de conectar y entender todo lo que sea posible. Ya después el proyecto va a venir dado y voy a entender, bueno, lo que voy a hacer es una escultura. Y voy a hacer una escultura con los carritos de compra, ¿verdad? Y ese es mi proyecto. Pero eso vino después. Voy a decir, bueno, voy a hacer retratos, voy a hacer fotos. Pero ahorita no lo sé. Lo que necesito es investigar todo. Entonces ahí tengo un primer proyecto, pero nació de un simple hola, ¿verdad? Que me dijo el Señor y la impresión que me dio y todo lo que tengo que ir construyendo. Como les digo, esto es un ejemplo porque ni siquiera lo he hecho. O sea, la investigación que hice fue simplemente porque quería argumentar. Porque cuando uno entra en una discusión y no que estemos peleando, pero en una plática, me molesta cuando escucho ese tipo de comentarios. Entonces yo dije, bueno, no, yo tampoco sé si es cierto o no. Entonces me puse a investigar solo por puro tema de argumentar, ¿verdad? Y tener como la razón, por así decir. Pero si fuera un proyecto, pues tengo que llevar todo este proceso de investigación y ese sería un tema. Pero eso no es todo lo que le interesa a Andrea o todo lo que me gusta, ¿verdad? Otro, qué sé yo, podría ser otro interés. Cabal, como Caravaggio pone aquí Daniel, bastante similar. Otro proyecto, qué sé yo, que me interesara, la sobreproducción. También eso de repente estaba pensando yo, que tampoco le he dado como mucha cabeza, pero ahorita por darles un ejemplo que se me ocurre es que de repente voy a una tienda, ¿verdad? Y me llama muchísimo la atención ahorita que como que escuchamos constantemente la contaminación del planeta, cómo se va a elevar el nivel del mar, cómo hay muchas sequías. Entonces me llama la atención que aquí en Estados Unidos uno puede comprar lo que quiera y siempre hay cosas. Y entonces yo pensaba, ¿cómo es que pasan de una tienda a otra? ¿Verdad? O sea, tienen como que Macy's, por así decir, que es esta tienda por departamentos. Tenemos aquí muchísima ropa, pero ellos saben que no van a vender toda la ropa. Y entonces luego hay otra tienda de descuentos de Macy's y luego hay otra tienda para cosas que ya no se vendieron. Y así se va. Pero ¿cuándo termina esa cadena? ¿Y qué hacen con toda esa sobreproducción? Porque mientras se va pasando, van creando más producto, más blusas, más camisas y vuelven a llenar los estantes y sí, pero nunca se queda en cero. Y se ponen a pensar antes de la revolución industrial, las cosas eran como desastre. Mandaba a hacer solo lo que necesitaba. Entonces era una blusa a medida, un pantalón a medida, pero ahora ustedes entran a tantas tiendas y siempre hay de todo y siempre hay ofertas por lo mismo, porque ahí se produce más de lo que se vende. Piensen en tiendas, qué sé yo, Forever 21, que igual venden muchísimas cosas, ¿verdad? Y siempre de repente uno encuentra cosas súper baratas en algunas tiendas porque se sobreproduce. Entonces podría empezar a investigar. La intención fue el darme cuenta, digamos, toda la producción que siempre hay de todo,
¿verdad? Siempre hay en exceso y siempre hay ofertas y siempre esa oferta se pasa a otra tienda y a otra tienda. Entonces, ese es mi interés inicial. Entonces, puedo investigar sobre la sobreproducción. ¿Qué países son los que más producen? ¿Sigue siendo China o es la India? ¿Cuáles son los salarios mínimos? ¿Qué pasa con esa cadena de suministros? ¿Verdad? ¿Qué pasa con esa cadena de productos? ¿Dónde se termina la cadena? ¿Qué pasa cuando llega a su tope y ya no existe una tienda más abajo? Lo queman, lo tiran, qué basurero, en dónde, ¿me entienden? Entonces, todo eso me da para poder entender el problema y ya después viene el proyecto. Eso es lo que quiero que vayan generando con su sketchbook, pero yo no sé sus intereses y yo no sé a la velocidad que lo van haciendo. Sin embargo, necesito que le pongan corazón y pensamiento porque sí requiere tiempo investigar estas cosas. O sea, es de sentarme a leer, tomar notas, seguir pensando y no, digamos que cuando sé que ya terminé de investigar, cuando llegamos al tope, que ya no se me ocurre otra vía, ¿verdad? Para seguir investigando y escarbando. Piensen que lo que están haciendo es escarbar y haciendo un hoyo gigante de conocimiento, ¿verdad? Llenando. Entonces, cuando sientan que ya llegaron al tope, ahí se terminó. Pero obviamente requiere un proceso de investigar, colectar y empezar a ver de qué forma me va haciendo sentido la información. ¿Alguien que tenga algo que opinar? Para no ser yo la única que hable y hable. ¿No? Bueno, pues sí, Daniela, gracias por rescatarme. Bueno, pues yo hablando del sketchbook, cabal, ahorita que vimos ese video de vida íntima, me llamaba mucho la atención como eso de captar como a las personas en su vida íntima y todo esto de entrar o sí, se podría decir como interrumpir su persona porque eso es, ¿verdad? Y aparte que también me llamaba la atención como eso y los temas así relevantes. Yo creo que esto del sketchbook más que todo toca como temas polémicos, ¿verdad? Me refiero a temas así como relevantes que pasan en la sociedad y son temas sociales más que todo. Y hay veces que estos se toman como tabú o tabúes o que no los toca la sociedad por alguna razón. Entonces, sí, eso me llama mucho la atención. Y aparte que también ahí estoy empezando ya mi sketchbook con otro tema, entonces ya. Gracias, Daniela. Yo creo que sí, que podríamos definir mucho vida íntima con la palabra tabú, ¿verdad? Porque si yo hago imagínense que si yo hago un proyecto de vida íntima y mis fotos resultan como que fueran fotos de Instagram, ¿verdad? Con un storytelling de vida perfecta, ¿verdad? Que todo es felicidad, o sea, ahí no hay mayor aporte. Pero cuando abarcamos un tema tabú, son temas que por lo general la sociedad quiere ignorar o los quiere poner debajo del tapete, por así decir, ¿verdad? Por eso se vuelve como tan choqueantes porque nos da otra mirada, ¿verdad? Una mirada que generalmente solo tienen los más cercanos. Si, por ejemplo, hacemos un proyecto sobre alcoholismo, porque mi papá, mi mamá es alcohólico, mi hermano es alcohólico, esa mirada y esas fotos son normalidad solo para mi círculo íntimo, pero estoy segura que los demás círculo de amigos, compañeros de trabajo, no tienen acceso a eso. Entonces es como un tabú, estoy guardando esto, estoy íntimo, ¿verdad? Mi intimidad no la dejo abrir, pero no la dejo ver. Pero cuando hacemos el proyecto es como que abrimos la puerta para que todos vean esto que está pasando. Digamos que la facilidad de la vida íntima es que todos tenemos vida íntima, ¿verdad? Eso es, digamos, que lo fácil, que en pocas palabras todos tenemos el material en bruto, pero cualquiera podríamos hacerlo. La dificultad es que no todos estamos dispuestos a mostrar nuestra intimidad, ¿verdad? Y abrir la puerta. Entonces ahí viene un poco lo difícil y que también se vuelve bastante retador,
¿Por qué? Porque estoy exponiendo a mi círculo, ¿verdad? Porque a la gente que está alrededor mío va a ser expuesta y va a ser retratada en una forma que tal vez no siempre va a ser la más halagadora, ¿verdad? Entonces también ahí tiene que haber mucha como negociación, por así decir, al momento de empezar el proyecto, porque ellos tienen que estar de acuerdo, ¿verdad? Con que se hagan las fotos. Si hacemos un proyecto de estos también y no es alguien como que no es de mi vida íntima, por así decir, o sea, no es mi círculo, sino que es el círculo de alguien más, sí se puede hacer, pero no puedo entrar a hacer el proyecto como solo, hola, quiero hacer estas fotos, ¿será que puedo venir todos los días? ¿Me entienden? Es como lo que les decía el indigente, si yo quiero hacer una foto de esta persona de vida íntima, yo no puedo llegar de la nada y decirle, ¿será que puedo hacer las fotos con usted? Yo también voy a traer mi carpa y le voy a tomar las fotos día y noche, ¿verdad? Eso no puede ser así. Eso, primero tengo que entablar una relación y ganarme la confianza de esa persona. Y después tal vez, porque ni siquiera es seguro, me abra la puerta y me deje hacer las imágenes. Entonces también ahí hay como un proceso en el que nos ganamos la confianza de la gente, ¿verdad? Porque si llegamos de buenas a primeras solo a querer hacer las fotos, obviamente se puede sentir como que se están aprovechando de mi vulnerabilidad, ¿verdad? De mis partes más íntimas, de mi lado oscuro para exponerlo. Entonces también con eso hay que tener mucho cuidado. O sea, no puedo yo solo como quiero hacer unas fotos con este grupo vulnerable, ¿verdad? Y voy a tomarlas. O sea, hay que respetar también, porque como a nosotros no nos gustaría que nos vinieran a hacer las fotos solo así como que fuéramos un animalito de zoológico, ya saben, como que, ay, miren todos cómo está ahí en su jaula. Obviamente a nadie le gusta estar en esa posición. Esa es vida íntima, creo que por lo menos a mí es una de las clasificaciones de la fotografía como arte que más me gustan. Creo que hace pensar muchísimo, hace reflexionar. También creo que con este tipo de imágenes nos ayuda un poco a abrir la mente, porque si se hablan temas tabú, generalmente son temas que también nosotros tenemos ciertas barreras, ¿verdad? Que no que nos pueden llegar a incomodar, ¿verdad? Porque no son nuestra realidad o que tal vez son cosas o temas que nosotros pensamos que son malos, ¿verdad? O que son incorrectos moralmente, pero el abrirnos la puerta y ver la vida de otras personas y tratar de entenderlas, creo que también nos va abriendo la mente y nos va haciendo como más tolerables respecto a ciertas temáticas. Sí, Erwin. Yo solo tenía una duda o algo que estaba pensando ahorita. Y suena algo raro, pero, o sea, ¿cómo podríamos saber o cómo nos podríamos cuidar de el hecho de que nos puedan robar o algo así? O sea, no sé, me causa curiosidad porque yo tenía como, o sea, no sé, yo como que he pensado algunas cosas que podría hacer, pero como que digo yo, pues, ¿y si me roban la cámara o algo así? Entonces, no sé, entonces por eso creo que no sé, he estado como pensando muy bien qué hacer por eso mismo, no sé, es como mi miedo. Uh-huh. Creo que, digamos que no hay una respuesta correcta, o sea, creo que es un riesgo que todos tomamos, ¿verdad? Obviamente, si, digamos, voy a hacer las fotos en una comunidad marginal, ¿verdad? De la ciudad, por no decir comunidades, ni zonas, ni nada, solo le vamos a llamar así, una comunidad marginal. No puedo llegar solo así a tomar las fotos. O sea, regreso a lo mismo, tengo que ganarme la confianza de un grupo y al ganarme la confianza de ese grupo y al hacerme como su amigo, su compañero, eso me abre las puertas a que ellos mismos me puedan como proteger y tenga como la bendición de entrar a ciertos barrios y a ciertos lugares. Pero si ustedes llegan solo así, como que van de cacería a tomar las fotos, lo más seguro es que si se exponen a lugares de ese tipo, les van a robar la cámara, porque nadie los conoce y nadie sabe sus intenciones, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante y primero ganarse la confianza de la gente, no llegar con la cámara y llegar con todo el equipo, sino llegar como
persona como ustedes son y tratar de hacer amistad. Igual si hiciéramos fotografías de arquitectura, justo ayer estábamos hablando de fotografía arquitectónica y yo hice unas fotos en el centro cívico y cuando las hice, aterrada de miedo, yo sabía que me estaba arriesgando a que me robaran la cámara, ¿verdad? En la pasarela que hay entre el Banco de Guatemala y la MUNI, generalmente es peligrosa, ¿verdad? Pero uno va a la mano de Dios, porque, o sea, ¿qué otra? ¿Me entienden? O sea, no hay, o sea, no iba a contratar seguridad, pues. Entonces, también son de los riesgos de la misma profesión. Así como usted puede tomar sus medidas, de decir, bueno, voy a pedir que alguien me acompañe para ir a hacer estas fotos callejeras, o voy a tomar las fotos rápidos, solo voy a llevar la cámara, pero después no voy a llevar nada más que sea como muy llamativo, por ejemplo. Esos podrían ser, como, digamos que si ustedes van, qué sé yo, al mercado central, dicen, bueno, voy a llevar lo necesario, una bolsita y ahí me voy, pero no va a andar con un iPad, no va a andar con todo brillante, ¿me entienden? Así como siendo el target fácil, o sea, también uno se tiene que adaptar a las situaciones y creo que eso sería como mi única recomendación, o sea, no hay respuesta correcta, así como quien limpia los vidrios de un edificio, ¿verdad? Por fuera, su riesgo es que se pueda morir, ¿verdad? Que si no se pone bien el arnés, se cae y se muere. Nosotros tenemos esos riesgos con el equipo. Entonces, hay que tomar esa precaución, pero de repente, si es más importante lo que queremos hacer, pues vale la pena tomar el riesgo y saltar, ¿verdad? Para poder experimentar. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, tenían una tarea para el día de hoy. Y bueno, para ayer, ¿verdad? La tenían que haber entregado ayer, que era la metáfora. Yo empecé a calificar y le califiqué solo a una persona. De ahí los demás leí un par y dejé de revisarlos porque decidí que les iba a dar más tiempo ahorita para que lo repitieran, porque la mayoría no lo tenía correcto. Entonces dije, o sea, de nada me sirve ponerles como 0, ¿verdad? O ponerle en la mitad del punteo, porque entender cómo se hace una metáfora es indispensable al momento de pensar en posibles proyectos de arte, porque no siempre hablamos de forma literal, se habla muchas veces en metáfora. Entonces, de nada me sirve, sí, estaba malo, ¿verdad? Otra cosa que les quiero comentar, que la calificación de ese proyecto en Classroom es de 5 puntos, pero yo me equivoqué al momento de colocar la nota aquí. Y si se dan cuenta, en mi USPG está evaluada por 3. Realmente la nota de ese proyecto son 3 puntos, no 5, ¿verdad? Solo para que lo sepan, ¿verdad? Que si les pongo, por ejemplo, 2.5 de nota, eso quiere decir 1.5 en mi USPG, porque equivale a 3 puntos, no a 5. Ahí tuve un error. Entonces, lo que noté es que muchos cuando les pedía, ¿verdad? Tome la foto de un objeto, ¿verdad? Qué sé yo, una taza. Escriba 2 oraciones respecto a este objeto. ¿Qué pasaba? Muchos hacían las oraciones ya pensando en metáfora. Y, por ejemplo, la oración, si estoy hablando de una taza, debería ser, por ejemplo, la taza es de cerámica amarilla, porque este es mi objeto. O la taza me sirve para colocar bebidas calientes. Oración 2. Y luego con esas 2 oraciones voy a tratar de pasarlas a metáfora. Si, por ejemplo, el problema o la instrucción hubiera sido, escriba 2 oraciones sobre alguna actividad que hizo el día de hoy. Por ejemplo, yo puedo haber colocado, el día de hoy tuve una reunión con personas complicadas. Esa es mi oración de un suceso que pasó el día de hoy, ¿verdad? Algo que viví hoy. ¿Cómo pasó esa oración a metáfora? La metáfora podría ser, la reunión estuvo llena de víboras. Ahí hay una metáfora, ¿me entienden? Pasé de persona complicada a víboras, es metáfora. En cambio, algunos me estaban colocando desde el inicio metáforas, es decir, desde la primera oración estaban colocando
reunión llena de víboras en lugar de reunión complicada. Entonces pasaban de una metáfora a otra. Lo que quiero es que tomen una foto a un objeto, traten de quitarle la función o ver otras funciones y hacer esas oraciones, ¿verdad? Luego con esas oraciones hay que pasarlas a metáfora. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? Vamos a ver, Cristian. ¿Me podría dar un ejemplo así de cómo quitarle la función? O sea, sí. La función, por ejemplo, ¿cuál es la función de la taza? Contener objetos líquidos, correcto. Pero si le quito la función, si lo cambio, ¿qué tal? Bueno, aquí todavía tengo un poco de café, pero imagínense que no tenga café, ¿verdad? Y la volteo y tengo acá es un escritorio, tengo una pila de papeles, la volteo y la pongo sobre los papeles. Ahí le quité su función. Su nueva función es un pisapapel. Lo mismo puede ser con pachón, ¿verdad? Yo tengo mi pachón. ¿Cómo le quito la función de este pachón? Si lo empiezo a utilizar para amasar una bola de masa para pizza, ¿verdad? De crust de pizza. Entonces la empiezo a usar como un rodillo. Le quité su función principal y le estoy dando otra función. Entonces eso es como el primer ejercicio. Primero hagan 2 oraciones del objeto como tal, ¿verdad? Luego traten de quitarle la función y piensen qué otras cosas podría hacer esto. Y después de eso ya pueden hacer sus 2 metáforas. ¿Por qué? Porque al momento de quitarle la función, estoy dejando de ver el objeto como tal y lo estoy moviendo a otro plano. Entonces eso me sirve como un ejercicio creativo, por así decir, antes de empezar a escribir la metáfora. Porque si quiero escribir la metáfora de oración, de descripción del objeto a metáfora, muchas veces es muy difícil porque seguimos viendo el objeto de forma literal, ¿verdad? O sea, lo sigo viendo como pachón, entonces no se me ocurre qué otra cosa, cómo puedo hacer la metáfora si esto solo es un pachón. Entonces, por eso necesito que le quiten la función, porque al momento de quitarle la función, como que empezamos a ejercitar nuestra creatividad para luego poder escribir la metáfora. No sé si ahí queda más claro. ¿Sí? Dele, Vicky. Gracias. Solo ahorita me surgió la duda. ¿Tienen que ser 2 metáforas finalmente? 2 metáforas del mismo objeto. Ah, ok. Y con lo de quitarle su función, al menos yo lo entendí con literalmente que ya no fuera funcional. Y yo lo apliqué al objeto o busqué un objeto que literalmente pierde completo el funcionamiento y entonces fue que lo hice. Pero no había entendido o no se miraba en las instrucciones que hubiera que quitarle y darle otra función. Ahora ya. Ok, igual como lo tienen que repetir, si quieren igual pueden cambiar de objeto. Voy a modificar, digamos, la tarea para que lo entreguen el día de hoy a la 1 de la tarde. Entonces, si usted necesita tomar otra foto porque su objeto no le inspiró o lo que sea, lo ideal sería que fuera cualquier objeto. Si yo les dijera ahorita, tienen 10 segundos para elegir un objeto, el que primero se les atraviese. Pero si usted igual se quiere tomar el tiempo y ver qué objeto, ¿verdad? Para que le baje la musa de la inspiración, también está bien. Entonces le toma la foto, me sube evidencia de las dos frases del objeto, luego me pone las 2 formas en que podría quitarle esa función principal a su objeto y luego me hace sus 2 metáforas. Entonces, digamos que ese es el PDF que me tienen que volver a subir. Como les digo, es bien importante. Si no les quedó claro que es una metáfora, busquen referentes y busquen ideas, ¿verdad? ¿Por qué? De nuevo, porque muchas de las cosas se hablan en metáforas. Si hablamos de el tiempo, cómo transcurre, no, si yo le digo tiempo, lo primero que estoy segura que se les viene a la mente va a ser un reloj, ¿verdad? Pero ¿cómo hablo del tiempo sin utilizar un reloj? ¿Qué otra analogía, qué otra metáfora puedo utilizar? Entonces, si no estamos acostumbrados, es importante ir desarrollando como esa parte de creatividad para empezar a ver las cosas con otro significado, ¿no?
Sí, Erwin. Yo, una duda. Entonces serían como 2 oraciones, según entendí, o sea, 2 normales y 2 de metáfora, ¿no? Ujú, sí. Y la otra pregunta es, ¿es una metáfora con una foto o es una foto y 2 metáforas? Porque yo ahí sí lo hice, una foto y 2 La metáforas. foto es solo del objeto, solo para yo entender cuál fue el objeto que eligieron, cómo se ve ese objeto. Luego hacen sus 2 oraciones, ¿verdad? El pachón es azul. El pachón me sirve para tener agua fría y agua caliente. Ahí tengo mis 2 oraciones. Luego hago en las 2 oraciones para quitarle la función. ¿Cómo le quitaría la función? Y escribo. Y después de eso voy a hacer 2 metáforas sobre el pachón, ¿verdad? Pero sobre el pachón no puedo tomarla sobre otra cosa, ¿verdad? No es una metáfora sobre metáfora. Ok, está bien. Gracias. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿No? Sí, Rocío. Ok, perdón. No pensé que les fuera a ocasionar confusión, pero necesito que lo trabajen, ¿verdad? Y ya les acabo de cambiar la hora. También aquí ya les puse el nuevo punteo que va a ser 3 puntos. Ahorita que aproveché a cambiarle la hora. Y piensen bien cómo van a hacer sus metáforas. Eso es lo más importante. Por eso al final decidí, dije, ¿para qué voy a seguir calificando si varios tienen ahí como confusión y está incorrecto? Porque necesito que les quede claro cómo se hace una metáfora, ¿verdad? Que jueguen con eso. Entonces eso es lo que tienen que entregar el día de hoy a la 1. Ahora, para la siguiente semana, tenemos videos en Perusal, que es Momentos en la Historia, y otra lectura que se llama Estados Unidos visto por fotografías oscuramente. Esas son las 2 actividades en Perusal. Recuérdense que para tener su asistencia es a través de Perusal, ¿verdad? Digamos que esto creo que es la semana 9 y lo he repetido creo que por 8 semanas. Entonces, tienen que ver los videos en Perusal y tienen que hacer las actividades. Si no contestan las preguntas, si no discuten, no tienen su asistencia, aunque me aparezca que estuvieron conectados. Y si usted se conecta acá en clase sincrónica, pero no hizo Perusal, tiene inasistencia, ¿verdad? Entonces esto está más que dicho, ¿verdad? Si no está viendo los videos, de nada me sirve que se vengan acá a encender su camarita porque no están viendo a la parte teórica del curso, ¿verdad? Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. Recuerden que se necesita el 80% de asistencia o no promueven. Usted pudo haber entregado todo y se los digo porque ya me pasó y me da mucha pena, pero dejé a una persona por inasistencia. O sea, no ganó el curso, tenía la zona, al final no hizo el proyecto final porque de qué le iba a servir si ya sabía que no iba a promover el curso. ¿Por qué? Porque no tenía asistencias completas. Entonces, se los he dicho, está en las reglas desde la semana 1 y es la última vez que lo repito, porque ya en guerra avisada no hay muertos, ¿verdad? Yo creo que esa información que está disponible para todos, pueden ver estos videos para recordar cuántas veces lo he dicho y tómenlo en cuenta, ¿verdad? Al final, no sé si se recuerdan ustedes, pero cuando uno estaba en kinder, uno tenía la agenda y la maestra era la que escribía las tareas, ¿verdad? Y cuando llegaba la mamá de uno era la encargada de revisar la agenda y ver cuáles eran las tareas. Pues esa agenda que tenían de chiquitos es su classroom. Y adivinen quiénes son los responsables ahora de estar chequeando la agenda semanalmente. Pues ustedes, mis queridos. Entonces, por favor, chequeen semanalmente qué es lo que tienen que hacer y cumplan con sus atribuciones para el curso.
Gracias a todos por haberse conectado y nos vemos la próxima semana. Espero sus metáforas, ¿verdad? Y cualquier duda, siempre estoy ahí a la orden. Que tengan un buen resto de semana. Adiós a todos. Gracias, Lick. Feliz Adiós.